Eran esclavos, pero ¿cuál era la actividad de esos esclavos? ¿Qué hacían para Faraón? ¿Qué hacían? Si ustedes lo recuerdan, hacían ladrillos y ladrillos y ladrillos. Y yo los veía danzar, los veía gozarse y dije, no, aquí ya todos son conquistadores, porque el mensaje es de ladrilleros a conquistadores. Cómo Dios sacó a un pueblo de estar más de 400 años haciendo ladrillos, ahora a ser un pueblo de conquistadores. Y yo los vi y dije, no, aquí ya todos son conquistadores. Dije yo, aquí ya todos son conquistadores. Vaya. Pero todavía tenemos que hablar algunas cosas con los que no han dejado de hacer ladrillos. Así es que usted acompáñeme a la palabra. Mire, yo sí le digo esto, mis mensajes por lo general siempre llevan desafíos, pero los desafíos corresponden al Dios que tenemos. Yo no tengo un Dios chico, yo no tengo un Dios mediano, yo tengo un Dios grande que me ha llamado a desafiar, que me ha llamado a llevar la palabra, que me ha llamado a confrontarnos primero conmigo mismo, confrontándome con mi familia, confrontándome con mi iglesia y después confrontándome con la palabra para decir, si tienes un Dios grande, haz cosas grandes para el Señor. Y sabes, la nación, cada país, cada nación ha sido transformada por las guerras. El mundo ha sido transformada por las guerras. La columna vertebral de las guerras son los ejércitos. Un ejército es un grupo de gente equipada y adiestrada para pelear una batalla y para vencer al enemigo que se opone al cumplimiento de una misión. Pero yo solamente estoy hablando con la gente equipada, adiestrada, lanzada a la guerra por su gobernante para vencer al enemigo que se opone al cumplimiento de su misión. Con esos voy a hablar esta noche. ¿Habrá alguien aquí de esos? Entonces sí es el mensaje para aquí. Entonces acompáñeme al libro del Éxodo. Y en el libro del Éxodo vemos, en el capítulo 1, dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Nos quedamos un poco en este pasaje. Estamos hablando ¿de quién? De los hijos de Israel. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y aquí hay dos palabras que a mí me llaman la atención. El pueblo de Dios era un pueblo fortalecido ¿en qué? Fortalecido en extremo. Usted nomás imagínese eso, un pueblo fortalecido en extremo. Y el pueblo de Dios pocas veces se da cuenta que es un pueblo fortalecido en extremo. Y a veces andamos tan débiles, a veces andamos con actitudes de autoderrota, ya ni siquiera de derrota por las circunstancias. Antes de enfrentar algo ya estamos derrotados. Pero aquí dice que era un pueblo fortalecido en extremo. Y yo me preguntaría, ¿y si era un pueblo esclavo? ¿Y si era un pueblo que estaba sujeto a la servidumbre de Faraón? ¿Cómo era posible que fuera un pueblo fortalecido en extremo? ¿Qué querrá decir esto? Que en sus ratos libres se iban al gym acá a hacer, no sé cómo se llama este tipo de ejercicio, ni el otro acá atrás, y estar haciendo ejercicio ahí, pectorales y demás, para ser un pueblo fortalecido en extremo. ¿Querrá decir eso la palabra? Mas sin embargo dice que era un pueblo fortalecido en extremo. Dice, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Usted diga conmigo, más fuerte. Imagínense que los egipcios estaban viendo a los hijos de Israel fortalecidos en extremo,
Y ellos reconocían, y ese pueblo es más fuerte que nosotros. En estas circunstancias que está el pueblo de Israel allá esclavo, los demás, o el pueblo de Egipto, está viendo que es un pueblo mucho más fuerte. Y dice el verso 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Sabes? Históricamente el pueblo egipcio era un pueblo con un ejército poderoso en ese tiempo. Muy poderoso. ¿Por qué? Porque había sojuzgado las naciones en derredor de ellos. Ahora, un pueblo poderoso o un pueblo con un ejército poderoso está viendo a los hijos de Israel y está viendo cómo cada día los hijos de Israel se ponen más fuertes, son fortalecidos en extremo, ellos mismos lo reconocen y dicen, tenemos que actuar con sabiduría. Lo sabio vence a lo fuerte. Lo sabio domina a la fuerza. También históricamente, ellos están hablando ahí ya de guerra. Históricamente los ejércitos de todos los países han cambiado la faz de la tierra durante toda la historia y durante todas las guerras. Los ejércitos, el alcance del ejército de un país cambia la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque se nacen naciones o se sojuzgan naciones, se levantan imperios, caen imperios y nuevas naciones surgen, etcétera. ¿Quién ha cambiado la faz de la tierra? Los ejércitos. Y Dios está preparando un ejército que tiene una misión mucho más poderosa que nunca más ha tenido ninguna nación en toda la tierra. Dios está levantando un ejército con una misión mucho más urgente ya de prepararse. Dios está preparando un ejército de hombres y de mujeres que acepten decididamente la misión que nuestro Dios de guerra, al Dios que le estamos cantando, nuestro Dios poderoso, está requiriendo que hombres y mujeres se levanten en pie de guerra. Yo pregunto, ¿dónde estará ese ejército que Dios está buscando, que Dios está preparando, que Dios está anhelando en su corazón formar ahorita para llevar adelante la misión mucho más impactante, predicarle el evangelio a toda criatura? ¿Dónde estará ese ejército? Tiene como 4 o 5 aquí, pastor. Ya los vi yo. ¿En dónde estará ese ejército? Ahorita nos vamos a meter a la palabra y nos vamos a confrontar. O somos soldados de Dios o no somos soldados de Dios. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Imagínense un pueblo fuerte, un pueblo poderoso, un pueblo al cual su enemigo le temía, un pueblo al cual su enemigo sabía que era más fuerte. ¿Y en qué se ocupaba el pueblo de Israel? ¿En qué se ocupaba? En hacer ladrillos. Ahora yo le voy a preguntar, seguramente aquí hay ladrilleras o hay lugares donde se hacen ladrillos, pero ¿cómo se hacen los ladrillos de manera rústica? Se excava una parte del suelo, una parte grande, toda esa tierra se acumula de un lado, y en lo que quedó en ese hueco, en ese hoyo que hay, se va vaciando tierra al fondo, se arroja agua, se pica pasto, se revuelve todo, pero todo se está batiendo con los pies. Y todo el día están batiendo y batiendo los hijos de Israel.
haciendo ladrillos. Y haciendo ladrillos, déjame decirte, si ellos están batiendo barro con los pies, ¿qué pasa con el cuerpo de los hijos de Israel? ¿Cómo? ¿De qué se llena el cuerpo de los hijos de Israel? ¿De qué se llena? De lodo y de barro. Sus ropas, ¿de qué están, en qué están empapadas o de qué están salpicadas de lodo? ¿Sabes? Años y años y años, generaciones y generaciones, la única esperanza de los hijos de estos padres que hacían ladrillo era que el día de mañana, cuando ellos estuvieran grandes, también iban a bater lodo y seguir haciendo ladrillos para Faraón. Esa era la única esperanza que tenía el pueblo de Israel. Y te digo una cosa, ¿y qué nos dice la palabra? Y ellos eran un pueblo más fuerte, y ellos eran un pueblo fortalecido en extremo, y ellos eran un pueblo al cual los egipcios les tenían miedo, pero sus ojos estaban velados, y lo único que sabían hacer y la única esperanza que tenían era hacer lodo y lodo y lodo, batir lodo y hacer ladrillos y ladrillos y ladrillos. Y una generación tras otra generación, la única esperanza que tenían, la única expectativa que tenían enfrente era que hicieran ladrillos todos los días de su vida. El pueblo más débil tenía sometido al pueblo más fuerte, y sus fuerzas se le estaban yendo en trabajar para Faraón. Y sabes, nuestra vida a veces transcurre de esa manera. ¿Cuántos años de nuestra vida transcurrió en que nosotros le estuvimos trabajando a Faraón? ¿Cuántos años de nuestra vida transcurrieron en que nosotros estuvimos haciendo ladrillos y ladrillos y ladrillos y no entendíamos nada, y nos la pasábamos peleando, y nos la pasábamos discutiendo, y nos la pasábamos anhelando, o a veces hasta robando para tener las cosas, porque no sabíamos hacer nada más que ladrillos, porque no conocíamos al Dios Todopoderoso, que era capaz de darnos una transformación, en dejar de ser ladrilleros para ir y conquistar la tierra prometida que Él ya nos tenía preparada? Pero no entendíamos, y no había más esperanza. Durante muchos años, 430 años, no hubo más esperanza. Y dice aquí el verso 14: y amargaron su vida con dura servidumbre, y la gente vivía amargada y amargada, pero seguían haciendo ladrillos. Éxodo 5, verso 5, acompáñenme por favor. Voy a abreviar en la historia. Ustedes se saben la historia. Moisés sale de Egipto, se encuentra con Dios, Dios le da la misión y le dice: ya ve por mi pueblo, rescata a mi pueblo que está esclavo. Yo quiero que lo saques de ahí y que lo lleves a la tierra prometida. Ustedes se saben los diálogos de Dios con Moisés, de Moisés con Dios. Finalmente cumple y llega con Faraón, capítulo 5, verso 6: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondrán la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuirán nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Ellos fueron y lo comunicaron al pueblo. Dije en el verso 9, la parte final, dicen: así ha dicho Faraón, yo no les doy paja. Verso 11: vayan ustedes y recojan la paja donde la encuentren, en nada se disminuirá su tarea. Verso 12: entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y verso 13: los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acaben su obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se les daba paja, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no han cumplido su tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Mira la esperanza del pueblo de Israel. Ya había ido Moisés y ya había hablado con Dios,
y llega y trata de sacar al pueblo, y en vez de mejorar la situación, ¿qué sucede? En vez de mejorar la situación, ahora empeora. Antes les llevaban la paja, el adobe debe de llevar paja bien picada y debe de regarla bien y batirla bien. ¿Para qué? Para que quede consistente ese ladrillo y se puedan edificar casas. Las casas más antiguas que observamos en el campo de años que han quedado son casas edificadas con ese sistema, con adobe bien batido y con paja bien picada, bien armada, bien consistente, y son casas que han durado muchos años. La situación del pueblo de Israel empeora. ¿Sabes? Delante del pueblo no había ya ninguna esperanza. Cada día se levantaban y empezaban a batir y a batir y a batir de nuevo. Y con eso estaban, ¿sabes?, enterrando los sueños proféticos de Abraham, enterrando el pacto con Isaac, enterrando el sueño de Jacob y de los hijos de Jacob. Estaban enterrando entre lodo el futuro profético. Estaba siendo sepultado cada vez que el pueblo de Israel se dedicaba a batir el lodo con sus pies. Yo no sé si esta noche haya por aquí alguien que puede decir: estoy batiendo ladrillos y estoy batiendo lodo todavía. Porque delante de ti no tienes más esperanza, ni tienes más sueño profético. Parece que la vida se te ha complicado, parece que las pruebas las estás cargando, y parece que todavía el látigo de Faraón resuena y restalla y se viene a clavar sobre nuestras espaldas. ¡Ya! Es que yo quiero buscar de Dios, sigue trabajando. ¡Ya! Es que yo anhelo un sueño diferente. No, tú naciste para hacer ladrillo. ¡Ya! Y seguimos haciendo ladrillo. Parece que nuestra vida y nuestra esperanza no es otra más que hacer ladrillo. Pero un día Dios puso en el corazón de este hombre Moisés, y un día Dios puso en el corazón de cada uno de ese pueblo que estaba batiendo lodo: deja de hacer lodo. Yo no te llamé a ti. Yo no quiero formar una nación de ladrilleros. Yo quiero formar una nación de conquistadores. Deja de batir lodo. Te voy a llevar a la tierra que te tengo prometida, pero tienes que transformar tu carácter, tienes que transformar tu visión, tienes que transformar tu actitud. Te tengo la tierra prometida. Deja ese lodo y vente a conquistar las promesas que tengo para ti. Oh, qué trabajo fue para el pueblo de Israel entender que cuanto más los oprimían, leímos allá adelante, más se multiplicaban, pero cada vez que más se multiplicaban, eran más fuertes, pero no tenían la conciencia del Dios Todopoderoso que les daba esa fuerza. Y sabes, a veces nos pasa a los cristianos. Nos levantamos en la mañana, ya se me hizo tarde, ¡fum! Córrele, vámonos. ¿A dónde vas? Ya es hora de hacer ladrillos. Y llegas a tu oficina y hacer ladrillos, man. Llegas a tu negocio a levantar la cortina y te la pasas todo el día haciendo ladrillos, porque tú no tienes enfrente otra expectativa, no tienes enfrente otra esperanza, y lo peor, le estás enseñando a tu hijo a batir lodo y a hacer ladrillos. Y no es a lo que Dios nos llamó. Ay, un tiempo de comer, a comer rápido. Se termina el tiempo. Si estás en la fábrica, ¡pup, pup! No sé cómo sea aquí, pero suenan los silbatos. Ya dejen de comer, hacer ladrillos. ¡Órale! Cumplan su tarea. Y nos la pasamos, amados, haciendo ladrillos. Es hora que te pongas tú a mirar la expectativa que Dios tiene para ti. Deja ese lugar. No estoy hablando que dejes tu trabajo. Deja ese lugar en tu corazón. Deja tu ídolo de tu puesto. Deja tu ídolo de tu negocio. Deja las cosas que te están estorbando. No sigas haciendo ladrillos. Mejor vente y forma parte de este ejército victorioso que tiene enfrente la misión más importante de toda la vida: ir y dar vida eterna a las personas que reciban la palabra de Dios. Dale gloria a Dios. ¿Por qué te digo esto? Los ejércitos están equipados, adiestrados, armados para matar y para destruir. El ejército de Dios está adiestrado, equipado y armado para dar vida eterna.
¿De qué ejército quieres ser? Ahora, por fin llega el momento y el pueblo de Israel tiene que abandonar Egipto. El pueblo sale. No me voy a entretener mucho en toda la historia porque ya no la sabemos. Si no se la sabe, venga y tome los cursos aquí y seguramente va a aprender mucho de toda esta historia. Capítulo 17. Por fin un día dejan las ladrilleras, las dejan solos, dejan de batir el lodo, pero todavía llevan lodo entre las piernas, llevan todavía lodo entre las ropas, pero ahí van caminando. ¡Ey! Ordénense, fórmense. No. Oigan, por favor, Dios nos lleva a conquistar la tierra prometida, alíñense aquí, ya no estés molestando, ya nos cansamos de capataces, ya no queremos más capataces, pero vamos a pelear una guerra. ¿Y qué? Así podemos. Todavía no les cambiaba la mentalidad. Usted fíjese lo que vamos a ver ahorita. Capítulo 17 de ahí de Éxodo, verso 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sentado sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Sabes? Todavía no tenían la mentalidad de conquistadores aquí. Todavía no podían. Todavía no dejaban sus costumbres. Todavía no dejaban su actitud. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban todavía la ayuda de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo salía victorioso. ¿Por qué? Porque no estaban peleando en un orden de batalla. Yo no veo ahí todavía un orden de batalla. Todavía estaban dependiendo mucho de la ayuda de Dios. Ahora, ¿por qué Moisés tenía que levantar las manos al cielo para que Israel triunfara? Porque Dios todavía no venía a habitar en medio del campamento. Todavía no se hacía el tabernáculo. Todavía la presencia de Dios no descendía, todavía no había arca. Y entonces estaban peleando en sus fuerzas. La única conexión que tenían con Dios era Moisés. La única guía que podían recibir para vencer era a través de Moisés en su comunión con Dios. Todavía el pueblo no estaba entrenado. Pero pronto empezaron a ver, aquí dice que peleaban, y dice, y deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Yo pregunto, ¿por qué fue el resultado favorable a Israel? Primero, por esa intercesión de Moisés con Dios. Pero lo segundo, eran un pueblo fuerte, ya leímos, extremadamente fuerte, y no se habían dado cuenta. Te voy a decir, en mi imaginación como militar, lo que pasó. El mecanismo para hacer ladrillos, no sé si ya había las palas que hoy existen, pero de alguna manera tenían que palear tierra. Entonces tú imagínate todas las generaciones de los hijos de Israel paleando tierra. Los que van al gym, dígame qué ejercicio está haciendo aquí. Y luego del otro lado. Y luego a batir ladrillo. Imagínense los cuerpos que estaban teniendo los hijos de... Usted imagínese nada más. Aquí así, los brazos, la cintura, las piernas. Usted imagínese lo fuerte que eran. Ellos no lo sabían, porque su mentalidad era de esclavos. Empezó la batalla.
agarró a alguien una espada, se vino algunos de Amalek y llevó su brazo, ¡fua! ¡Fua! Como a cuánto se bailó ahí con esa espada. Otro venía corriendo por este lado mientras este estaba acá, y venía por acá y nomás levantó el pie y hizo ¡pua! Y luego ¡pua! Y ese que aventó como otros 10 para allá, ¡pua! 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 Y se empezaron a ver qué fuertes estamos, qué fuertes somos. Y entonces se levantaron y dieron un grito de guerra. A ver, vamos a dar un grito de guerra. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Póngase de pie, vamos a ponernos de pie. No, aquí o salimos ladrilleros o salimos conquistadores, ¿sabes? No sé si alguien me pudiera ayudar tantito en la batería con el bombo o con un platillo, o uno de los panderos que estaban acá tan fuerte. Me encantaba cómo golpeaban los panderos con fuerza, porque vamos a hacer un ejercicio. Vamos a batir ladrillos, mis hermanos. ¿Están listos? Afloje tantito las piernas ahí. Vamos a batir ladrillos. Empiece. 1, 2, 1, 2. Nos sale muy bien lo de batir ladrillos, Aider. 430 años haciendo lo mismo, enterrando los sueños de Dios en el lodo, enterrando las promesas de Dios en el lodo. Ahí está. De pronto un día se levantan, un día van a la guerra y dejan de ser ladrilleros y se convierten en un ejército victorioso. ¡Un grito de guerra! Ahora, ¿qué les gusta más? ¿Hacer ladrillos o ser guerreros, amados? Denle un aplauso a Dios, denle un aplauso a Dios. Tome su lugar. Quiero señalar aquí algunas cosas. Gracias, el de la batería. En el verso 12, en la parte final, donde dice: el uno estaba de un lado y el otro del otro lado, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Yo le voy a leer una traducción hebrea, lo que quiere decir la palabra firmeza. Yo leo una parte y usted me va a decir qué parte corresponde. El uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Yo leo algo en hebreo y usted lo dice en español. Mise ejad, uno de un lado. Umise ejad. Bueno, si saben hebreo aquí entonces. Y dice: Baihi yadad emuná. La palabra emuná quiere decir fe en hebreo. Yo no la invento, está en hebreo. Usted búsquela en un diccionario, búsquela por internet, lo que sea. Emuná no quiere decir tan solo firmeza. Emuná quiere decir una fe firme, una convicción de que lo que estás haciendo te va a dar la victoria. Emuná quiere decir no permitir ninguna duda en que lo que tú estás haciendo, Dios, aunque sea lo que tú piensas que no te va a funcionar, esa es la manera que Dios escogió para darte la victoria. Emuná, esta palabra quiere decir fe, una fe firme. Claro, aquí nada más dice firmeza, pero es una fe firme. Eso es con lo que Dios te va a dar la victoria. Y luego dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dice aquí la traducción hebrea, lefi jaref, en vez de espada, lefi jaref, dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo con la palabra. ¿Te fijas cómo en el Antiguo Testamento está insertado ahí el Nuevo Testamento? Los hebreos o los judíos no creen tanto en la fe y mucho menos creen tanto en la efectividad de la palabra sobre tu vida, porque la recitan de paso nada más, no se meten a escudriñarla. ¿Y qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos,
filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra para nosotros, amados. Ahora, ¿por qué la palabra? ¿Y por qué la fe? ¿Cómo iban los ladrilleros al combate? ¿Cómo iban? ¿Cómo eran sus vestiduras y cómo llevaban las piernas todavía? Desde años y de años llenas de lodo. Y sabes, hablando acerca de la iglesia, la escritura nos dice que la iglesia debe de ser purificada y santificada por el lavamiento del agua por medio de la palabra. La palabra de Dios va a hacer que te quites el lodo del ladrillero. La palabra de Dios es la que va a hacer que te quites todo el lodo que todavía tenemos embarrado y que nos impide tener la mente de conquistadores. El lodo, ¿qué te recuerda el lodo, amado? Según lo que ya estamos hablando, ¿qué te recuerda el lodo? El lodo te va a recordar la esclavitud siempre. El lodo te va a estar recordando, el lodo te va a estar martillando aquí en la cabeza. Tú no sirves más que para hacer ladrillos. Pero yo quiero predicar, yo quiero enseñar, yo quiero cantar, yo quiero adorar. Olvídate de eso, mano. Y te viene el capataz. Tú no sirves más que para hacer ladrillo. Y el asunto es que te la crees, porque no entiendes que tú eres un pueblo más fuerte, porque no entiendes que estás fortalecido en extremo. Las pruebas te han fortalecido. ¿Qué lo fortaleció al pueblo de Israel en Egipto? Las pruebas, amado. Estar batiendo lodo, estar escarbando, estar paleando, estar haciendo cosas. Esas pruebas fueron las que hicieron un pueblo fuerte y poderoso. Las pruebas te están fortaleciendo. Pero sabes una cosa, pero quítate el lodo ya. ¿Cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a conocer si somos ladrilleros o si ya somos conquistadores? Si ya tenemos mentalidad de conquistadores. Es importante que lo tengamos que conocer y que discernir. Números capítulo 19. A ver, déjame. Capítulo 9, Números capítulo 9. Verso 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían, y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza del Señor, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Muy bien, ahora, ¿cómo vas a diferenciar a un ladrillero o alguien que todavía tiene mente de ladrillero a alguien que ya tiene mente de conquistador? Yo pregunto, ¿cuántas veces leímos aquí al mandato del Señor partían o al mandato del Señor acampaban? ¿Sabes? Muchas veces se menciona aquí eso. Y luego dice, o si 2 días o un mes o un año,
Mientras la nube se detenía, ahí se quedaba. Y dice el verso 22, y no se movían. ¿Esto de qué me habla? Esto me habla a mí de disciplina. Esto me habla a mí de obediencia. ¿Sabes cómo es un ladrillero? Un ladrillero es alguien que no obedece y que no quiere hacer nada. Que no quiere hacer nada conforme al mandato del Señor. ¿Cómo se transfería el mandato del Señor? Por medio de Moisés. ¿Cómo se transmite la visión en una congregación? Por medio del pastor. A ver, hermanos, hagan esto. Ay, ¿por qué eso? Pues estamos mejor ya de ladrilleros. O sea, la carne y el caldo y lo que comíamos en Egipto, pues estábamos re bien, pero no te iba bien. Extrañas estar embarrado de lodo, eso es lo que extrañas. Pero no quieres o no aceptas la disciplina. Al mandato del Señor partían, o al mandato del Señor acampaban. Y si la nube no se movía, no se movían. La Escritura nos dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Y qué significa la palabra firmes, amado? Difícilmente entenderíamos esto si no hemos recibido un adiestramiento. Firmes es estar firmes y sin moverse. ¿Sabes? Hay ceremonias en las que tantas veces escuché yo esa voz, firmes, y no se oía un solo murmullo de nadie. La mirada al frente, la barba erguida, lo más que podía uno sumía la panza, ¿no? Los dedos estirados en los costados, las puntas de los talones unidos y las puntas de los pies separadas, mirada al frente, firmes. Y así podía pasar media hora, y si ningún comandante ordenaba nada, tú te tenías que estar firmes. Los dedos se te acalambraban, los pies, las piernas te dolían. Pero cuando por fin se empezaba a realizar la ceremonia y entraba algún funcionario, mayormente me tocaba estar donde estaba el presidente de la República, y veía un solo ejército firmes. Imagínate cómo nos quiere ver el Señor, con mentalidad o de ladrilleros o con mentalidad de un ejército victorioso, dispuesto para pelear las guerras que el Señor quiere que peleemos, amado. Dale la gloria al Señor, de veras. Capítulo 10 ahí de Números. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo. ¿Qué fecha está mencionando aquí? Año segundo de su partida de Israel. Llevaban 2 años de dejar de ser ladrilleros. Ahora, ¿cómo estaban organizados? Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato del Señor por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Verso 15, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar. 16, sobre el cuerpo de ejército de los hijos de Zabulón. 18, comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las 12 tribus. Verso 28, este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Dejaron de ser ladrilleros, estaban preparándose para ser un ejército que iba a conquistar la tierra prometida. Mira, esto es lo que Dios quiere hacer de nosotros, amado. Esto es lo que Dios está preparando para nosotros. Hemos tenido pruebas, yo sé que hemos tenido pruebas. Tienes luchas, yo sé que tienes luchas. Yo sé que de pronto pierdes el sentido y a lo mejor alguien ya te dio, yo no sé cuándo, alguien te dio una palabra. Alguien oró por ti, alguien te impuso manos y te soltó una palabra, y en ese momento tu corazón latió más fuerte y le creíste a Dios, pero te has apartado de esa palabra que te dieron. No regreses a hacer ladrillos. Y si regresaste a hacer ladrillos y sigues batiendo lodo, deja de batir lodo, y hoy vas a venir aquí al frente y vas a lavarte todo el lodo, porque Dios te quiere con una mentalidad de vencedor, no con una mentalidad de ladrillero.
A lo mejor las deudas económicas te agobiaron, o los familiares, o las pruebas. Pero los hijos de Israel en cada prueba estaban más y más fortalecidos. Y abandonaste el llamado, abandonaste tus sueños. Dijiste, esto no es para mí, se ven muy bonitos todos ahí enfrente, pero yo creo que yo nunca voy a estar enfrente. O no tan solo enfrente, yo nunca voy a participar en algo, en librería, un comedor o en CUNER. Yo no sé qué cosa hacías o qué cosa querías hacer y ya te apartaste de hacerlo, o ya no quieres hacerlo porque te están engañando y el azote de Faraón te sigue restallando en tus espaldas. Deja eso y vente para acá. Dios quiere alinearte a un ejército victorioso. Batallaron estos, pero ya llevaban 2 años ahora. Su mentalidad está cambiando. Verso 29, aquí dice esa palabra. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Dios ha dicho, yo se los daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque el Señor ha prometido el bien a Israel. Y le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. ¿Sabes? Siempre va a haber gente que, aunque esté viendo las obras y las maravillas que Dios hace, y aunque te digamos, ven con nosotros, a veces tu palabra va a ser: yo no iré, me regreso, me voy con mi familia, me voy con mi parentela. Mira, y si vienes con nosotros, verso 32, cuando tengamos el bien que el Señor nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte del Señor camino de 3 días, y el arca del pacto del Señor fue delante de ellos camino de 3 días. Mira esto, buscándoles lugar de reposo. Ven con nosotros. La presencia de Dios va por delante, buscándonos un lugar de reposo. No sé si alguien me pudiera ayudar acá con el teclado o algo así. El arca del pacto es la presencia de Dios. Fue por delante de ellos, lo leo otra vez, camino de 3 días. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Tú sabes lo que significa esto? La presencia de Dios fue camino delante de nosotros, camino de 3 días. Hubo alguien que caminó delante de nosotros por 3 días. Hubo alguien que ya caminó delante de nosotros, que fue crucificado, que murió, que fue sepultado y estuvo 3 días delante de nosotros, pero al tercer día resucitó. Ven con nosotros, porque queremos que tú tengas este mismo Dios de paz. Y yo estoy diciendo, dale gloria a Dios. Él fue por nosotros 3 días de camino. Jesús fue delante de nosotros 3 días de camino. Lo vuelvo a decir, ven con nosotros, vamos, ya vente ahorita. Ven, porque lo vamos a hacer hoy. Ahí ponte. Dios nos tiene que lavar, Dios nos va a lavar y nos va a cambiar la mentalidad. Ahí está. Dios nos va a cambiar la mentalidad. Dios nos va a cambiar la mentalidad. Pero tú tienes que disponerte a que Dios te quite toda la huella que los egipcios querían que tú llevaras por siempre. Vamos, confía. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento cuando el arca se movía. Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Vamos, ven con nosotros. Y sean dispersados todos tus enemigos, todos los que te aborrecen, todos los que quieran algo contra ti, ahorita van a ser dispersados. Y vuélvete, Señor, a los millares de Israel. Sabes, no vamos solos. Dice el verso 25 del capítulo 11. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él
y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Mira qué hermoso simbolismo. El Padre guiando a sus ejércitos, el Hijo, la presencia del Hijo yendo delante de nosotros. 3 días fue delante de nosotros para buscarnos un lugar de reposo y de paz, y el Espíritu Santo descendiendo sobre el campamento. Eso mismo está pasando aquí. Vamos, ponte de pie. Yo no sé si estás cansado, yo no sé si las cargas han sido demasiado fuertes, no lo sé, pero hoy es el momento que rompas definitivamente con todo yugo de esclavitud. Ven de una vez. Hoy definitivamente Dios te va a cambiar la mentalidad de ladrillero a mentalidad de conquistador. Hoy es el momento en que tú decidas: yo quiero romper con todo ya, no me resistiré más, quiero romper con todo, porque no le voy a servir a Faraón nunca más. No le voy a servir a Faraón nunca más. No voy a dejar que mi vida se extinga en el trabajo, que mi vida se extinga en las cosas, en las luchas o en las situaciones que tengo allá afuera y que me duelen. ¿Sabes? Sí nos duelen, pero la prueba te ha hecho más fuerte. Vamos, ven. Inclina sus ojos, cierren sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a orar. Sí, Señor. Tú míranos aquí. Tú míranos, Señor, cómo los tiempos de pruebas han sido tan difíciles, pero estamos de pie para pelear nuestras batallas. Mira cómo los tiempos han sido tan difíciles, pero la prueba nos ha fortalecido. Y así como Moisés llevaba la voz de Dios, y así como Moisés era el que llevaba o era el que portaba las instrucciones de Dios, vamos, pasa. Yo quiero pedirle, pastor. Creo que la palabra está viniendo de Dios a nuestro corazón. Y si tú te has cansado de batir lodo, si has entendido que Dios no te llamó a ser esclavo y simplemente cumplir ese famoso ciclo de la vida, nacer, crecer, multiplicarse, morir, sino tú sabes que en Jesús y en Dios puede cambiar tu destino, aún conozcas y te hayas entregado al Señor, ven aquí al frente. Queremos pedirle al pastor Ramiro que ore y que declare rota toda situación que nos tiene con mentalidad de esclavo. Tú creías que la prueba era para destruirte, y hemos oído, la prueba ha venido para hacernos fuertes, pero no hemos descubierto quiénes somos en Dios. No sabemos que Dios está a nuestro favor. No sabemos que ya hay una promesa que Él tiene para nosotros, y que la prueba nos ha hecho fuertes, mas ahora con la fe y la palabra podemos pelear. ¿Hay alguien aquí que esté en esta condición y que hoy la palabra de Dios, nada más ha faltado que diga tu nombre? Si ese es tu caso, ven aquí, que hoy Dios quiere cambiar la condición de tu corazón. Padre, tú eres el Dios que preparó, tú eres el Dios que formó, Señor, a tu pueblo de Israel. Por medio de la prueba lo hizo fuerte en Egipto. Señor, la prueba los hizo hombres y mujeres más fuertes y despedazaron a su enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo decreto esta noche sobre cada vida de cada persona que está aquí, que en este momento tú estás haciendo pedazos sus cadenas, pedazos las circunstancias que los han atado, pedazos sus problemas. En el nombre de Jesús, Señor, con tu autoridad, con la unción de tu Espíritu Santo, en este momento, este pueblo comienza a pelear sus batallas. Levanta tus manos, tú que estás aquí enfrente, levanta tus manos, Padre, fortalece esas manos.
Fortalece estos corazones y comienza a pelear las batallas en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Rompe, Señor. Rompe todo problema. Despedaza a sus enemigos. Dispérsalos. Haz más fuertes sus brazos. Hazlos más fuertes. Rompe sus cadenas. Derrama tu Espíritu Santo. Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hazlas más fuertes, Señor. Hay poder. Hazlas más fuertes. En el nombre de Dales Jesús. fortaleza, Señor. Dales la fuerza, Que Señor. rompe cadenas, fuerza. rompe Dale la cadenas, fuerza, Señor. rompe cadenas. Suelta, Señor, Que sobre rompe ellas. cadenas, De tu palabra, rompe de la cadenas, bendición. rompe En el nombre de cadenas. Jesús. Que rompe En el nombre de cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Danos fuertes en la batalla. En el nombre Padre, de declaramos las cadenas en la mente rotas. La mentira de que no venceremos. La mentira de que siempre seremos esclavos, rota. Tú no nos hiciste para ser esclavos, sino para ser tus hijos. Y como tus hijos, conquistar, vencer, poseer. Que toda mentalidad de esclavo caiga. Que la actitud de desorden, de falta de obediencia, de falta de disciplina, caiga. Oh Dios, ayúdanos a tomar tu palabra, Señor. A permanecer firmes donde tú nos has puesto, a resistir, porque creemos que no podemos resistir, pero somos más fuertes de lo que creemos, porque tú nos ayudas, nos sostienes. Con tu palabra desechamos la mentira, con tu palabra decidimos creer la verdad y echar fuera el engaño, de que así viviremos siempre batiendo lodo. No, Señor, no batiremos lodo más, no batiremos lodo más, tomaremos, poseeremos lo que tú tienes para nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. ni ladrilleros más, ni esclavos más. No le sirvas a Faraón más. Dios te tiene preparada una guerra y ha preparado tu mentalidad para vencer. ¡Un grito de guerra! Hay un ejército que se levanta hoy. Hay un ejército que se levanta hoy. Hay un ejército Vamos, que se levanta. nos levantamos.